En este video te voy a enseñar dos cosas. Primero, a cómo concatenar los textos de una manera mucho más sencilla que utilizando el ampersand. Y después, a cómo utilizar la función with para que tu código sea mucho más legible. Comencemos. Supongamos que tenemos una aplicación como la que estamos viendo en pantalla, donde el usuario puede relevar comercios y entre uno de los datos que puede relevar es la fecha de apertura, pero que nosotros en una determinada etiqueta querramos mostrar hace cuántos días, meses o años abrió cada uno de esos comercios y podríamos intentar hacer algo como lo siguiente, por ejemplo, calcular la diferencia en meses entre la fecha actual y la fecha de apertura con la fórmula dateDiff y calcular si los meses que pasaron son menores a 1, bueno, mostramos la concatenación entre abrió hace, la diferencia entre la fecha de apertura y la fecha actual en días, ya no en meses, y lo concatenamos con el texto días. Después evaluamos si esa misma diferencia es menor a 12, lo concatenamos con meses y la diferencia entre la fecha de apertura y la fecha actual también la consideramos en meses. Y por último, si no sucede ninguna de estas dos condiciones, ponemos que abrió hace una cierta cantidad de meses, lo dividimos por 12 para que nos dé los años y utilizamos la fórmula round para que nos deje siempre dos decimales. Si nosotros hubiésemos puesto directamente los años acá y ponemos years, nos iba a poner un número entero y la verdad es que prefiero que diga, como dice acá, abrió hace 5,33 años. Obviamente podríamos poner 5 años y tantos meses, pero bueno, ya sería un lío. Pero bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar esto y lo primero que les voy a mostrar es cómo utilizar la fórmula with para sacar todo este ruido de estas fórmulas que son todas muy parecidas y las hacemos todo el tiempo. Entonces lo que voy a hacer acá es poner la fórmula with. Y fíjense que el primer parámetro que me pide es el ámbito en el que se llamará a la fórmula definida en el segundo parámetro. Fíjense que el segundo parámetro es una fórmula y acá me dice que defina un ámbito, que básicamente es poder definir variables, información que queremos que esté disponible y que pueda ser llamada dentro de la función del segundo parámetro. Porque acá, como estamos a nivel de un registro, nosotros no podemos utilizar la fórmula set. Si nosotros acá ponemos set meses y queremos almacenar toda esta evaluación ahí dentro, poner punto y coma y seguir, fíjense que nos posamos y nos dice hay una función de comportamiento en una propiedad que no es de comportamiento. Nosotros no podemos hacer esto, entonces nos vamos a valer de la fórmula with que nos deja definir un ámbito y ese ámbito es un objeto en el cual le podemos ir definiendo propiedades que van a tener determinado valor. Y miren, voy a definir una variable que se llame meses y que su valor va a ser la diferencia entre la fecha actual y la fecha de apertura definida en meses. Ponemos un punto y coma y ahí pasamos al segundo parámetro que es la fórmula, que va a ser esta evaluación que tenemos acá, el if con todas las condiciones, y por último nos faltaría cerrar la fórmula with que envuelve tanto al ámbito como a la condición que estamos evaluando posteriormente. Entonces apretamos un enter para que esto se vea mejor, esto también lo bajamos. El if lo indentamos y listo. Ahora fíjense cómo ya en todos los lugares donde tenemos este cálculo podemos reemplazarlo con el nombre de esta variable del ámbito en el cual se está ejecutando este cuadro que es para cada uno de los registros. Entonces agarramos meses, seleccionamos todo esto y fíjense que está 4 veces llamándose y lo que podemos hacer para no ir copiando y pegando en cada uno de los lugares podemos ir apretando control D. Y fíjense cómo ya se seleccionó el segundo y apretamos de nuevo control D y apretamos ahora control V corta para pegar. Pegamos y listo. Fíjense cómo se simplifica muchísimo más la lectura de nuestro código. Y también podríamos definir para días para poder reemplazar este y que quede mejor. Entonces podríamos poner enter acá, hacer un poco de espacio, agregar días y poner así acá. Y acá reemplazamos con días. Pero ahora fíjense que esto sigue funcionando igual, pero se lee muchísimo más fácil. E incluso tenemos una forma de concatenar que es más sencilla. En este caso no se va a apreciar tanto porque ya quitamos un montón de ruido con esta fórmula with. Pero fíjense, nosotros en vez de estar usando estos ampersand, lo que podríamos hacer es poner un signo de pesos al inicio de los strings. Y en vez de cerrar acá las comillas, lo único que hacemos es poner entre llaves todo el código que querramos que sea dinámico, que querramos que sea una expresión. Entonces fíjense cómo quedó de una manera muy sencilla definida nuestra fórmula y sigue funcionando. Ahora lo único que hacemos en nuestro texto es poner el texto tal cual lo queremos y en donde querramos poner alguna expresión abrimos y cerramos llaves
y podemos usar lo que querramos. Acá podríamos poner un if, podríamos poner cualquier fórmula. Y ya nos vamos a dar cuenta cuando estemos en este paso. Miren, hacemos lo mismo. Ponemos el signo pesos, borramos esto, ponemos una llave, ponemos así y fíjense que queda mucho más sencillo. Y lo mismo vamos a hacer acá. Y fíjense que si yo no pongo el signo pesos en el inicio, fíjense que se ve acá, se ve el texto así. Entonces estas llaves no toman importancia, no cobran valor hasta que nosotros no pongamos un signo pesos adelante de la cadena de texto. Fíjense cómo ahora esto cambia de color porque se está evaluando y ahora ya vemos bien nuestra concatenación. Pero bueno, quedó muchísimo más claro nuestro código. No estamos llamando a funciones constantemente repitiendo ese mismo cálculo. Y comprendimos cómo hacer para setear variables a nivel de un registro con la fórmula with, que es súper útil. Espero que les haya gustado este video y que lo apliquen muchísimo en sus aplicaciones. Chau, chau.